En el interior de toda célula existen unos corpúsculos filamentosos sumamente importantes en el proceso de la herencia. Estos corpúsculos, llamados cromosomas, son estructuras que contienen nuestros genes. La mayoría de las células del cuerpo contienen 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. La mitad de estos cromosomas provienen de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Los primeros 22 pares se denominan autosomas, y el par 23 contiene los cromosomas sexuales X y Y. Los cromosomas y los genes son prácticamente la cartilla de identidad de los seres vivos y también definen las características de todas las especies que conocemos hoy en día. Por lo tanto, cuando hablamos de aberraciones cromosómicas, nos referimos cuando la estructura o el número de cromosomas es anormal. Entre ellas existen dos tipos de anomalías. Las estructurales se basan en las alteraciones que ocurren en la estructura de los cromosomas. Por ejemplo, la deleción consiste en la pérdida o eliminación de información genética de una parte del cromosoma. La duplicación se basa en la duplicación de una parte del cromosoma, lo cual produce material genético de más. Cuando hablamos de inversión, hablamos de un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. La inserción significa que parte de un cromosoma se ha insertado en una posición inusual dentro del mismo u otro cromosoma. Y cuando nos referimos a translocaciones es cuando una parte del cromosoma es transferido a otro cromosoma. Por otra parte, el otro tipo de anomalías cromosómicas es la numérica. Esta consiste en la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Entre sus tipos se resalta la monosomía, que se refiere a la pérdida de un cromosoma. Por tanto, solamente quedará una copia del cromosoma. Y por último, la trisomía, que es la existencia de 3 copias de un cromosoma específico en lugar de 2. Las anomalías cromosómicas habitualmente se presentan cuando ocurre un error en la división celular. Hay dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso traumático. La célula pasa por cambios drásticos de su estructura. Algunos orgánulos se desintegran y se reconstruyen en cuestión de horas. Por tanto, en ocasiones, los cromosomas pueden dañarse. Un cromosoma puede no separarse durante la anafase. Este fenómeno se denomina no disyunción. Si esto ocurre, una célula hija recibirá 2 cromosomas hermanos y la otra se quedará sin ninguno. Esto da lugar a que una célula tenga 3 cromosomas que codifiquen la misma información genética, condición conocida como trisomía. En la meiosis se debe tener una correcta separación de las cromáticas hacia los polos durante la anafase, lo que se conoce como disyunción. Cuando esto no ocurre o hay un retraso en la primera o segunda división meiótica, conduce a problemas con la configuración de los cromosomas, así alterando el número de estos. Otro factor que podría aumentar el riesgo de las anomalías cromosómicas es la edad materna. Las mujeres nacen con todos los óvulos que tendrán para toda la vida. Algunos investigadores creen que pueden surgir errores en el material genético de los óvulos a medida que envejecen. Las mujeres mayores de 40 años tienen un riesgo más alto que las mujeres más jóvenes de dar a luz a bebés con anomalías cromosómicas. Debido a que los hombres producen nuevos espermatozoides durante toda su vida, la edad paterna no aumenta el riesgo de las anomalías cromosómicas. El síndrome de Down, trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. John Langdon Down fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. Este síndrome no es una enfermedad. Lo que sí se ha confirmado es que una persona que padece este síndrome tendrá algún grado de discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes, pero cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y habilidades únicas. Continuamos con el síndrome de Patau, enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 extra.
Fue observado por primera vez por Thomas Bartholin en 1657, pero no fue hasta 1960 cuando lo descubrió el Dr. Klaus Patou. Este síndrome es la trisomía reportada con menos frecuencia en la especie humana. El síndrome de Patou limita el desarrollo correcto de los diversos órganos del feto. Se cree que entre el 80 y 90% de los fetos con el síndrome no llega a término. Los afectados que logran llegar al nacimiento mueren poco después, la mayoría 3 meses y como muchos llegan al año. El síndrome de Edwards es un trastorno genético grave que afecta directamente al desarrollo del bebé, 3 veces más común en niñas que en niños. Este síndrome fue descrito por el australiano Fernando Arrechura de Edwards en 1960. Este material genético afecta al crecimiento y al desarrollo de la placenta y del cordón umbilical durante el embarazo. Los síntomas del síndrome de Edwards se pueden visualizar fácilmente. Cuando un niño lo padece, presenta dimorfismo facial y muscular. En el caso del facial, puede describirse el paladar en ojival, micrognatia o frente estrecha, mientras que el muscular se caracteriza por presentar el esternón más corto de lo usual,